así puestas en un tenderete. Las personas se acercan y eligen una postal que les llama la atención, que les mueve algo, y se sientan tranquilamente aquí a hablar de eso. Muy bien. ¿Te quieres presentar? Vale. Pues buenas tardes. Yo me llamo Pilar y estoy muy feliz de poder pasar esta tarde aquí en la plaza de la iglesia de Jun haciendo esta actividad por los derechos de la infancia. Muy bien. ¿Y has elegido una postal? ¿Quieres un poco dramatizarla, contarla? Vale. ¿No la lees? Sí, voy primero como a describirla. Hay dos niños que están jugando y le pregunta uno a otro: ¿cuánto cuesta este estupendo juego? Y claro, el segundo le mira con cara un poco extraña, ya que el juego que tiene entre las manos es un castillito de arena, con plumas, con palitos. Se ve que está jugando como con algún cacharrito, así. Entonces, bueno, y la pregunta es: ¿cuánto cuesta este estupendo juego? Uh-huh. ¿Y por qué has elegido esta postal, Pilar? Pues porque de repente he visto como mucho paralelismo con cosas que están pasando esta tarde en la plaza. Observo que hay varios proyectos que nos han traído juegos que, claro, nos muestran cómo podemos jugar con cosas que nos parecen muy sencillas y muy de nuestro cotidiano, y cuando ves a tantos peques disfrutando muchísimo con cosas que nos parecerían básicas y que realmente no tienen un valor monetario, y luego está tan puesto en valor cuando ves cómo disfrutan, cómo se ríen, cómo lo comparten, cómo se cuentan, mira lo que tengo. Entonces, claro, pues sí, ha sido como un paralelismo entre lo que veo ahora mismo en la plaza y esta gran pregunta de la monetarización de ciertos recursos. Porque, bueno, yo también veo ahí, ¿no? Como comentas, que quizás en los últimos años ha habido como una monetarización excesiva de lo que es el juego, ¿no? Y destinado a la infancia. El otro día yo, por ejemplo, estaba viendo la televisión con mi peque, que en casa no tenemos tele, estábamos en casa de mi madre, y mi hijo estaba totalmente abducido por la cantidad de anuncios. Claro. O sea, creo que había de seguido 20 minutos enteros de anuncios. Sí, dependiendo de la franja horaria, estamos ahí totalmente. Sí, al final volvemos un poco a lo mismo, ¿eh? ¿A qué valoramos? ¿No? Como a través de qué lo valoramos y qué es lo que creemos necesario o no para garantizar el juego, o para garantizar un aprendizaje a través del juego, que a veces ir a lo sencillo y con las cosas que podemos encontrar por la casa, por la calle, o con pequeñas piezas de materiales que desecharíamos, y cómo de ahí podemos abrir el imaginario y traer a nuestro cotidiano un montón de cosas súper preciosas con muy poco, ¿no? Y que al final es más esa apertura de mente y qué es lo que consideramos de juego y a través de qué. Y sí, y estoy muy contenta porque hoy tenemos un gran ejemplo de que con qué cosica tan sencilla el nivel de disfrute es altísimo, ¿no? Y Pilar, ¿cuál es tu vinculación con la infancia? ¿Qué es lo que así de cerca te toca como para despertar un poco también a todo este mundo de los derechos de la infancia? ¿Te hace repensar como de tu día a día? ¿Qué es eso que te despierta y te reconecta más con esta reivindicación? Sí, me doy cuenta que hay una de mis piezas claves que es el juego. Como que sí, el tema de los derechos están muy bien, como si dijéramos, están reflejados en grandísimas convenciones necesarias e imprescindibles y que nos ponen un marco. Y me di cuenta que al final muchas veces lo difícil es llevártelo al cotidiano. Es decir, los niños y las niñas tienen derecho a jugar, ¿no? Pero claro, en nuestro día a día, a las personas adultas que los acompañamos, los que tenemos también que poner al servicio, ¿no? Y ejercer ese derecho, o sea, y que ellos puedan ejercer ese derecho, ¿no? Como al final esto son cosas que me tocan mucho. Hablamos de los derechos de la infancia y la adolescencia y muchas veces nos vamos a esas grandes convenciones que parece que se nos quedan lejísimos. Y en cambio cuando lo pensamos desde las frases cortas, ¿no? El derecho a ser escuchado, el derecho a que me traten bien, el derecho a un hogar, a tener un nombre, a que me miren. Al final también a las personas adultas, no las que tenemos que
o darles la oportunidad en el cotidiano, en el día a día y del individuo a individuo, que esos derechos pasen, ¿no? No serán las grandes convenciones las que vendrán a casa a ofrecernos un rato de juego, ¿no? Claro. Entonces, ese vínculo de cómo traemos lo macro a nuestro día a día, a mí es lo que me interpela y me hace estar hoy aquí muy contenta. Decía Tonucci que por cada derecho que tiene un niño, un adulto tiene un deber. Y conecta un poco con eso, ¿no? Que garantizar los derechos de la infancia supone que los adultos tenemos unos deberes para velar porque se cumplan esos derechos, ¿no? Qué bien expresado, me encanta. Tonucci, sí, por eso las caricaturas que hemos elegido son de él, ¿no? Que ha trabajado mucho por la infancia. Y además, como tú dices, aterrizando el tema a la plaza, a la escuela, a cosas inmediatas, ¿no? Que en la Carta de los Derechos de la Infancia, pues sí, parece como muy garantista, ¿no? Sí. Pero son palabras muy alejadas, ¿no? Sí, tal cual. Pues no sé si te quieres despedir de alguna manera. Pues yo querría dar las gracias, la verdad, por abrir este tipo de espacio y por traer al juego. Quiero agradecer a la Asociación Ubicua, que nos ha organizado esta súper tarde. Sé que han llevado también un par de días trabajando en los colegios y con los grupos de infantil aquí en Jun, en el pueblo. Y bueno, que hayan invitado y que hayan llenado la plaza de proyectos bellísimos, tanto a nivel artístico como de juego, porque al final esto también es aprender, es la convivencia, y da mucha alegría que estas cosas pasen en los pueblos y en las plazas de los pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por exponerte y por compartirte. Qué bien. Nos vemos, gracias. Espero pronto. Muy bien. Chao. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Segundo invitado de la tarde. Hola, hola Antonio. ¿Te quieres presentar? Bueno, soy Oliver. Soy, en este caso, el padre de Aurea. Así como primer baluarte. Y compañero de María. Aurea es una niña de 2 años y vivimos en un pueblito aquí cerquita de Granada, en Monachil. Muy bien. Y Oliver, has elegido 2 viñetas. ¿Te ha costado elegir? No. ¿Nos quieres contar? ¿Nos quieres hacer una descripción un poquito porque los oyentes no las ven? Claro. La primera que me ha gustado ha sido la de unos niños que salen como a dar un paseo, entre comillas, excursión de clase, ¿no? Y están ilusionados al principio y les dicen: niños, hoy saldremos y visitaremos el barrio. Y entonces luego aparecen niños de 2 en 2 en fila y la voz de la maestra de fondo: vamos en fila de a 2, daos la manita, no os distraigáis, ¿no? Y es como que los niños cada vez están más serios. No bajáis de la acera, ¿no? Y cada vez hay más niños en fila, todos como en plan ejército, de 2 a 2, yo me lo imagino como con el ritmo de... Y nada, la siguiente viñeta es: ahora volveremos a clase y cada uno dibujará lo que recuerde. Y entonces es la vuelta a clase y todos se les ve cada vez menos la cabeza, es como muy sutil, ¿no? Y aquí aparece el niño en la escena final, pues con cara triste, enfadado, o bueno, un poco cara como de desconcierto, diría yo, dibujando un cogote, o sea, lo que es la nuca y el pelo del compañero que ha visto durante toda la visita al barrio. Y me ha hecho mucha gracia. La verdad que me ha sacado una risa. ¿No? Esto pasa en la vida real, ¿no? Esto sucede en la vida real, esto sucede, sí. Yo lo he visto. Sí. Y me da que pensar, pues, en primer lugar, quizá en el control. Como en el control, ya no de la propia educación sino del control que luego queda, ¿no? Después de todo esto. Como luego toda la vida, así inconscientemente, estamos intentando controlar todo, tenerlo todo demasiado ordenado, porque no digo que el orden no sea una virtud. Vale, ¿y tú crees que la maestra, porque creo que es maestra, ¿no? Yo ya, fíjate, porque esto ya puede ser un prejuicio, no está en la viñeta. Yo creo que he dicho maestra. Ya.
Fíjate ahí Fíjate el que creo inconsciente, que lo he dicho, sí, totalmente. teniendo en cuenta que la mayoría de los docentes, las docentes son maestras. Total. ¿Crees que tiene alguna razón más aparte de un poco su necesidad de tener a los peques controlados para llevarlos así en fila de a dos? Que si tiene otra intención a mayores. Sí, otra razón, porque yo cuando te la digo yo directamente, pues si no, estas son esas preguntas tendenciosas. Que te quiero dar la respuesta. Claro, yo cuando vi la viñeta pensé, claro, es que si te vas con 15 chavalas a la calle, pues tienes también y la responsabilidad que eso te supone. Tienes que llevarlo todo súper maniatado para que no se metan en la calle, para que no se despisten, ¿no? Y eso nos relaciona con otro temazo, ¿no? Que es el hecho de que las ciudades se perciben como espacios muy inseguros, ¿no? Exacto, sí. De hecho, la otra viñeta que he escogido creo que tiene que ver algo con esto, ¿no? Que es unos niños enseñándole un dibujo a un señor arquitecto que se llama así, señor arquitecto, en lugar de toboganes y columpios nosotros preferimos setos, agua, piedras y arena. Y él está como asustado, tirando para atrás así con la cabeza, con los, me voy a dejar sin trabajo, con los niños. planos y una pipa en la boca. Sí. Como que, bueno, yo ahora mismo estoy dando clase a niños primera vez bajo mi disciplina, así como con algo serio, digamos, y este año estoy flipando. Y me he sentido muy identificado cuando has dicho lo de la necesidad de, bueno, de poner un poquito más de control de más, ¿no? Cuando sales a la calle, porque, bueno, a mí mismamente yo estoy en un espacio que está como preparado para la infancia alrededor de donde estoy, en una sala, y ya me da miedo que salgan fuera de él, ¿sabes? Entonces sí que me identifico con la necesidad de saber dónde están, ¿no? Y de ponerles un ojo a cada uno, o dos o tres. Claro. Sí. Pero claro, teniendo en cuenta que las ciudades no están preparadas para la infancia, ni las ciudades, ni muchos pueblos ahora, y que parece que el camino, ¿no? Que la sociedad tiende ahora es como hacia justo eso, hacia menos todavía, hacia menos posibilidad de expansión, menos posibilidad de, al fin y al cabo, lo que buscamos todos, poder expandirlos, aunque sea dentro de unos límites, ¿no? Pero poder realmente disfrutar de esos ritmos, ¿no? De esos límites de expansión y también de contracción dentro de esos límites, pero... Claro. Sí. Claro, yo en esta viñeta veo como... También cuando te pones a analizarla, ves todas las relaciones que existe con la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, podríamos ver el derecho a la autonomía, ¿no? De esos peques, ¿no? De esas peques. Y, claro, al tener que ir así en fila, ¿no? Pues hay poca autonomía, pero también está el derecho a haber sido educado en la autonomía, ¿no? Es decir, si son peques que habitualmente están, pues eso, muy limitados en el movimiento, pues obviamente si sales con ellos a la calle, pues dices, es que no puedo confiar, porque a ver hacia dónde se va ahí, ¿no? Está también el derecho a espacios seguros y sanos, y eso implica todas las ciudades también, ¿no? Sí. Ahora estaba pensando que quizás si estos niños, en su contexto de escuela, no tuvieran un lugar tan de control, tan de no sé cómo te has referido tú. Limitante, ¿no? Sí, limitante. Quizá una visita al barrio con estas características y un dibujo final de un niño dibujando un cogote, o sea, me parece fantástico. Quiero decir. O sea, además, no sé, es muy creativo, porque además es realmente lo que haría un niño. O sea, yo cada vez veo que cada vez me doy cuenta más de que mi hija está en un punto súper literal de la vida, súper literal, tan bonito de, yo qué sé, no sé cómo decirlo, de decirle, no sé, cualquier cosa que le digas va a pasar por ese filtro, ¿no? No lo sé, como cualquier ejemplo del día a día, ¿no? Sí. Yo con mi peque también lo veo. Sí. De hecho, a veces hemos visto alguna película y recuerdo que... Es su forma de aprendizaje también. Sí. Sí, como una lectura objetiva de lo que ve, ¿no? Y a veces cuando me hace resúmenes de cosas, me doy cuenta que hace el resumen más certero, porque justamente y cosas que para mí pasan desapercibidas, ¿no? Como por ejemplo vimos una película donde los animales tenían voces
Y cuando le pregunté, oye, Darío, ¿esta película de qué va? Me dijo, es una película donde personas le ponen voz a animales. Wow. Y luego en la película pasan muchas más cosas, ¿no? Pero se queda como una cosa clarísima de no me vendáis aquí la moto. ¿no? Está clarísimo que esto es eso. Pues Oliver, me quedaría toda la tarde a hablar contigo. Lo que pasa es que quiero dar también voz a más gente. ¿Te quieres despedir de alguna manera? Bueno, antes tú ya has dicho un poco tu vínculo con la infancia. También le hago la pregunta a la gente que viene aquí de cuál ha sido su despertar en relación a los cuidados y las garantías que tenemos que dar a la infancia. No sé si tú tienes así como un momento de tu vida que dices, mira, a partir de aquí yo tomé conciencia de eso. Sí, por supuesto es algo que se despierta y que cada vez lo hace... Bueno, que hay un punto en el que lo hace quizá con más fuerza. Yo ahora mismo igual no te sé decir un punto clave, pero sí que siento eso y cada vez creo que lo siento como menos como una responsabilidad y más como un valor propio de la propia vida y de la humanidad. O sea, como algo que realmente te conecta con la humanidad, con ser humano. Esto, y bueno, pues doy muchísimo las gracias cada vez que puedo en este sentido. ¿Te quieres despedir de alguna manera? Eso, agradeciéndote mucho este momento. Me parece muy especial. Nos conocimos aquí hace un año justo, así que para mí, chapó. Y el año que viene tenemos montado aquí ya. Ya, cualquier cosa. Muy bien, pues muchas gracias, Oliver. Que esto llegue y que sirva. Muchas gracias. A ti. Hola, señor, te traigo esto. ¿Me has traído eso? Vale. Me encanta que me llames seño, ¿eh? Hola, señor Antonio. No hay muchos seños chicos. Es una cosa que ya salió aquí, ¿no? Como las escuelas están llenas de maestras, pero hay pocos maestros y todo lo que se supone. El eterno tema de los cuidados. Sí. Ahí se queda concentrado en un sector, en un género. ¿Qué me has traído? Bueno, tu nombre, preséntate. Yo dejo que se presente la gente en 30 segundos. Hola, soy Rodolfo Chiquilicuat. No, soy Francisco Jesús Martínez Murcia. Trabajo en la Universidad de Granada. Y soy aficionado a la infancia en un buen sentido, vaya. Que, bueno, tengo un niño interior muy importante. Y uno exterior. Y uno exterior. Y otro en camino. No, y otro en camino. Es que yo te conozco, claro. Claro. Muchos niños. Y entonces... lidiar con 3 niños. El ¿Quieres interior que dramaticemos un poco esta...? ¿Vamos a dramatizar? Venga. Venga, ¿quién eres tú? ¿Yo el niño? Claro, yo voy a ser el adulto, porque como ya me has puesto de maestro... Vale, señor. Qué suerte tenéis los jóvenes de hoy. Mira, todo el mundo vuestro. Es fácil viajar, conocer, saber... Pues yo me conformaría con bajar a la calle. Y en la viñeta están lo que es un padre, supongo, con su hijo asomado al balcón de un edificio alto de ciudad. Sí, estoy viendo que es 2010 y me trae recuerdos de Vietnam, de esa pandemia en 2020, donde estábamos todos en los balcones y que tan nefasta fue para los niños que la vivieron. Por suerte a nosotros no nos tocó, pero sí tengo algún caso cercano y es cierto que se notó mucho la falta de calle. Sí. Y en general yo creo que el titular de hoy es: los niños les falta calle. Les falta calle y les falta plaza. Nos falta calle a todos, pero... Sí, ha salido ya el tema, ¿no? De que las ciudades han sido... Yo recuerdo en mi infancia que pasaba muchísimo tiempo en la calle. Pasaba muchísimo... Para mí realmente no había parques como se piensa hoy en día. Parques acotados con sus vallas, donde se pone que no se puede fumar cerca, que te tienes que alejar. Es verdad. Porque realmente toda la calle y todo el espacio público era nuestro, porque era un espacio seguro, confiable, donde nuestros padres y nuestras madres nos dejaban salir. Yo creo que vivías en pueblo, tú. Vivía en un pueblo. Claro, yo vivía en pueblo también, en Alcalá Real, y también mi mujer de allí misma. Ella sí, en las zonas donde ella vivía, que eran más los barrios de, pues eso, más externos, ¿no? Menos lejos del centro del pueblo, y ella pues se ha criado en la calle también. Yo tenía un parque cerca, y afortunadamente pues también viví mucho en la calle, los columpios oxidados, estos que te podías caer y te daba el tétano. Pero es cierto que lo de la calle no, porque yo es verdad que yo si salía a la calle me pillaba un coche, porque por allí pasaba, era la Nacional además, pasaba justo al lado. Y lo mismo me pasaba en mi pueblo en León, que también está mi casa y la Nacional no, una comarcal, pero también pasa la gente follar. Pero sí es cierto que
que bueno, que nos hemos criado mucho en la calle y sobre todo la gente con la que yo me junto y con la que me he juntado y con la que me juntaba en aquella época, todos se salían a jugar al fútbol a la calle, salían a la puerta, vivían fuera, de cara para afuera. Empezando por los niños y terminando por los abuelos, que se sacaban allí la silla y venga a tomar el fresco en verano. Sí. Que es una cosa normal. Y en general, claro, esto lo he cogido porque es el Día de la Infancia, pero yo creo que refleja mucho una problemática que tenemos fundamental y me vuelvo a repetir, que es que nos falta calle. Están pensados todo, la calle está tomada hoy en día, incluso si lo vemos en los barrios Nueva Planificación, que es donde yo vivo, por ejemplo, yo vivo cerca en Albaida, barrio nuevo, planificado tal, donde las terrazas toman las aceras, los coches toman la calle y todo está pensado para moverse en coche además. Yo que me fui allí a vivir porque tengo el trabajo cerca y podía ir andando y todo eso, lo noto mucho, los coches ni siquiera paran en los pasos de peatones, o sea, ya ni siquiera es que los peatones estemos en la calle, es que los coches ni siquiera respetan los pocos espacios que tenemos para cruzar. Afortunadamente hay un bulevar grande y sí, digamos que eso en las zonas nuevas se han priorizado un poco, los parquecillos, los de esto, y dentro de lo que cabe hay ciertos servicios y es una pequeña dosis de campo, de tierra, en algunos sitios son de tierra y todo, hasta que llegan una asociación de padres y se molesta mucho porque los niños vuelven sucios y entonces deciden ponerlo todo de hormigón y con encima pues el plastiquillo este que amortigua para que no te mate. Claro. Cuando la tierra amortigua también, claro. Hombre, claro. Si lo pones de asfalto de este que nos ponían, que nos desollábamos entero. Claro. Pero sí en general se echa de menos ese... Y bueno, claro, y en este barrio concreto y en todos los barrios nuevos de nueva construcción en todas las ciudades prácticamente de toda España, sucede eso, que se genera esa tendencia a urbanizaciones con unas zonas comunes grandes donde los niños pueden jugar ahí y juntarse solo con la gente que vive dentro de eso, que en cierto modo me recuerda un poco a las corralas que existían en tiempos remotos, bueno, no tan remotos, pero a esas corralas, pero que desde mi punto de vista es una corrala mal, ¿no? Porque luego perdemos. Y afortunadamente en mi barrio sí hay una poca... Claro, también hay mucha vivienda de protección oficial. Y hay mucha tendencia a bajar al parque y hacer vida en el parque que, bueno, dentro de lo que cabe, suple un poco esto de la calle, ¿no? Pero veo mucho, y especialmente pues eso, Granada Centro. Bueno, Granada Centro es que ya ni siquiera vive gente, ya viven turistas y... Ya. Pero... sí, no sé. Es como eso, que intentamos amoldarnos lo mejor que podemos, darle a nuestros hijos más calle, darle más espacio al aire libre, que además se nota un montón cuando sale a fogar. Y todo el mundo lo dice, un niño cuando lo lleva a la calle vuelve hecho un bendito. Vuelve hecho un bendito, ya si lo lleva a la cabaña y ya que tome el aire de verdad, pues vuelve ya lleno de barro, pero para dormir directo. Esto que comentas, ¿no? Como... me viene la idea de islas, ¿no? Parece que hay islas generadas de seguridad para los peques, como si fuesen pequeños parques naturales, pero luego no están interconectados, ¿no? Como que hay un ecosistemas pequeños cerrados, ¿no? Y tienes que llevar a tu peque de aquí para allá y con el coche igual, ¿no? Que tienes que llevar con el coche en un espacio seguro, en apariencia que es el coche, a otro sitio, pero realmente es como son espacios en cautividad, ¿no? Como espacios así de libertad controlada. Reservas. Reservas. Son reservas naturales, es cierto, sí. Es cierto. No lo había yo pensado como tal, pero efectivamente vivimos en pequeñas reservas en las que es muy difícil la interconexión, que en cierto modo, entre comillas, muy entrecomillado, pueden recordar un poco a los pueblos pequeños. Porque, o sea, en mi bloque son 80 pisos, hecha una media de 3 personas por piso, de por 8, 24, 240 personas. Eso era, mi pueblo en León tiene menos gente que eso. Yeah. Bueno, tenía, en sus mejores tiempos. Y bueno, allí también había mucha endogamia, ¿no? Dentro de los pueblos, pues aquí acaba pasando lo mismo. Los niños de la urbanización, sobre todo las urbanizaciones más grandes que tienen más columpios, más cosas, se juntan entre ellos, salen entre ellos, los padres se conocen todos y tienen el rollito ese de pueblo que por una parte está bien, pero por otra parte lo que te da vivir en una gran ciudad, o sea, para eso vete en pueblo, ¿no? Claro. Te da la ciudad de conocer a gente muy diversa de muchos diferentes tipos de entornos sociales. Se pierde, y lo de los coches, bueno, ya no voy a hablar de la cantidad de coles que hay delante de los coles cuando vas a llevar al niño. Sí. Yo incluso algún día, también. Ya. Mea culpa, aquí entonamos todos. Sí, no, al final es algo sistémico y estamos todos dentro. ¿Te quieres despedir de alguna manera, Chuso? Pues yo diciendo que pues eso, que nos falta calle, que pisemos la calle, que vayamos a la calle
que aquí nos faltaba una litronilla ahí en los escalones, estábamos a punto de ir a alguna, porque es que, sí, parece que estorba, ¿no? Que haya ahí un grupo de personas, efectivamente, siempre que sea respetuoso y que tal, pero si nosotros estuviéramos allí tranquilamente tomando una litronilla sentados en el sin hacer gasto en una terraza, que es lo que no se lleva ahora, en aras de la libertad, pues que nos falta calle, tío. ¿A ti te falta calle? A mí ahora sí, intento ahí, lucharla, pero sí, yo vivo en un barrio, sí, como muy turistificado y tal, y he visto toda esa apropiación del espacio público, pero estoy muy feliz porque yo en mi infancia tuve muchísima calle, o sea, y muchísima vega, me crié ahí en Armilla, entonces detrás de mi casa era todo vega, la sierra, y estábamos todos los días metidos en la acequia, y la calle eran pues eso, muy extrarradio. Entonces eran muy seguras también. Y en aquella época creo que casi todas las calles de Armilla yo las percibía como muy seguras. Has dicho lo de la seguridad, perdón, el último inciso, ¿vale? Antes de terminar. Pero es que lo de la conciencia de la seguridad no son seguridad, sino es miedo. O sea, no hay... Las calles no eran más seguras hace 30 años. Ya. De hecho, eran más inseguras. Y de hecho, cualquier tipo de índice estadístico que tú mires, de cualquier índice de criminalidad por habitante, es mucho mayor hace 30, hace 40 años que ahora. Sin embargo, ahora vivimos con el miedo constante de qué le va a pasar a mi niño, qué le va a pasar a no sé qué, no puede hacer... Ostras, tío. A lo mejor también por eso son más seguras, porque no dejamos que hagan nada, pero claro. ¿Hasta qué punto el balance riesgo y beneficio, no? Sí, eso es una reflexión, ¿no? Donde cuánto de responsables somos en torno a la seguridad, y una seguridad, una parte vial, pero una seguridad también de posibles espacios de violencia, de adultos hacia peques, de peques entre peques, de jóvenes. Y bueno, ahí nos toca. A cada uno nos toca una parte de responsabilidad. Y yo sí vivo con el mismo miedo, pero aún así quiero que mi niño crezca en la calle. Va a ser difícil. Pues a lucharlo. A lucharlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, Pilar, ¿te puedes acercar justamente ahí al micrófono? ¿Quieres escucharte? Ahora me escucho. Eso es. El ruido de fondo es lo mejor. Bienvenida a esta radio ambulante. Nos hemos venido aquí a la plaza... ¿Cómo se llama esta plaza, Pilar? La plaza de la iglesia. La plaza, clarísimo, ¿no? Y aquí la tenemos tomada con peques y también tenemos este puesto de radio para compartir esta viñeta de Tonucci. ¿Te quieres presentar primero? ¿Cómo te presentaría? Como tú quieras. Porque hay muchas formas de presentarse, sí. Pues... Creo que, viendo el día que es, no hay mejor manera que presentarme como la mamá de Carmen y de Pablo. Porque viendo que estamos haciendo una oda a la infancia, que llevamos toda la semana realizando actividades y el culmen de esta semana es esta actividad, pues creo que qué mejor que hacerlo como la mamá de Carmen y de Pablo. Y Pilar, has elegido una viñeta. ¿Nos la quieres contar, que se ve, para que los oyentes puedan un poco entenderla? Pues para describir la viñeta estamos viendo a un niño que porta en su brazo izquierdo una pelota y va muy bien vestido, muy guapito, muy de domingo, y en su mente pues está pensando en qué es lo que puede hacer con la pelota, y al jugar con la pelota pues evidentemente se mancha y está entero pues manchado por disfrutar de lo que tiene que hacer un niño, jugar, disfrutar y explorar. Y la madre en el bocadillo, bueno, eso es un bocadillo de pensamiento que lo está pensando el niño, y la madre le pone, vete a jugar pero sin ensuciarte. Entonces... Le ha cortado el rollo entero, ¿no? Es que creo que al final lleva a un niño tan guapo, me parece muy bien, para ciertos momentos, pero si lo llevas tan guapo te arriesga que se rompa y que se manche. Y yo creo que las mamás y los papás tenemos que pensar, a ver, yo con los míos he sido también un poco más así, más abierta, los he llevado siempre arregladitos y esas cosas, pero no me importa que los rompan, porque en definitiva los niños exploran jugando y tocando y manchándose, que es lo que tienen que hacer. Entonces es una alegría, es una pena ver esta viñeta, pero sí es una alegría ver a un niño como yo lo estoy viendo en la viñeta, en la parte del pensamiento, no en la parte de abajo del niño físico y real. A mí me gusta un niño que se manche, un niño que explore, un niño que juegue, porque un niño quietecito, los míos cuando han estado quietecitos desde luego es que estaban malos, entonces era mala señal, y a mí me gusta más verlos así en movimiento. Sí.
Y un niño manchado, un niño feliz, siempre lo he dicho. Eso dicen. Cuanto más manchado venga, dice eso, que se la pasa muy bien. Sí. Y Pilar, ¿hay muchos sitios para mancharse aquí en Jaén? Pues tenemos sitios para mancharnos y estamos creando nuevos espacios para mancharnos más todavía. Pues tenemos parques, tenemos muchos parques. Los municipios de menos de 5.000 habitantes no estamos obligados a tener parques y aquí tenemos varios bastante en condiciones. Y hay otros que les faltaba el puntito y lo vamos a poner. Además hay un parque que creo que lo vamos a arreglar antes de que termine el año. Un parque que es enorme, que es súper bonito, que es el Pulmón de Jaén. A mí me gusta llamarlo el Pulmón de Jaén, que es el Parque de Undenia. Y le falta pues un columpio y una tirolina. Teníamos antes una tirolina, la tuvimos que quitar porque estaba ya rota y no cumplía la normativa de seguridad, en ningún momento tuvo certificado para poder estar ahí. Y como precaución la quitamos y la gente la demanda y entonces pues hemos decidido poner, con un ahorro que hemos hecho, que llevamos todo el año recortando de muchos sitios, vamos a montar un parque, una zona de juegos súper chula en la parte donde está de albero que no hay árboles, para no tener que tocar vegetación, que tampoco nos gusta cortar lo que no tenemos que cortar. Claro. Vamos a poner un columpio enorme de unos 90 metros cuadrados y detrás le vamos a poner una tirolina porque la gente además demanda la tirolina. Eso por ahí. En otra zona del municipio, que es Bartodano, hay una pista de tierra que siempre hemos jugado los niños en tierra. Pero creo que en el año 2025, teniendo las posibilidades que tenemos, vamos a montar en una pista que hay en la calle Pablo Picasso, vamos a montar un complejo. Es como una pista que ya viene prefabricada y lo que hay que ponerle es el suelo, pero alrededor podemos jugar fútbol, a baloncesto y a todas las actividades, y sobre todo correr y mancharnos, como el niño de la viñeta. Y tenemos en pensamientos pues los que tenemos ya, los parques que ya tenemos en Jaén instaurados. Había muchos que estaban rotos, de hecho a día de hoy siguen rotos, pero como se compraron, no son nacionales, nos ha costado mucho encontrar repuestos, pero ya lo tenemos encargado. Lo que pasa que las cosas de Palacio vienen despacio, claro. Como vienen de muy lejos y hay que hablar con proveedores intermediarios, claro. Pues ya hemos localizado las piezas para poder reparar lo que tenemos. Y aparte de eso, pues también tenemos el camino de Puente de los Ocho Ojos. Y el campo, ¿no? En sí, el campo en sí en realidad es un mundo por descubrir para los niños. Claro. Esta mañana he estado visitando un curso que estamos haciendo en el aulario de formación de unas placas fotovoltaicas, porque hay una empresa local que demandaba gente formada en ese tema, y esperando que abrieran la puerta, porque yo no tengo llaves de nada del municipio, lo único que tengo llaves del parque para poder abrir y cerrar, que lo abrimos y lo cerramos algunos fines de semana cuando lo demanda la gente porque tenga un cumpleaños o lo que sea. Pues estando esperando, me da por mirar para el lado en los laureles, que a mí me encantan los árboles de laurel. Veo que en la parte de abajo había como 50 setas, 50 champiñones chiquititos, y es algo que a mí me recuerda pues a mi infancia. Y el estar allí ese rato, pues me ha recordado a esa niña que creo que nunca nadie tiene que perder, aunque tengamos 40 o 50 años. Sí. No debemos perder nunca al niño de la viñeta que se está manchando. Sí. Hay una cosa que el caricaturista de estas caricaturas es un pedagogo italiano que se llama Tonucci, que ha pensado mucho o repensado cómo sería una ciudad para los niños, en la que realmente se les tuviera en cuenta, entrasen en las decisiones de los ayuntamientos, ¿no? y realmente cómo articular eso para que su voz se escuche. ¿Qué cosas pensamos desde los adultos, ya no necesariamente desde los responsables políticos, aunque tú eres una responsable política, qué cosas podemos pensar pues eso, para hacerle realmente más partícipe y que su decisión pues se tenga en cuenta? Pues mira, yo te puedo decir que yo no sé en otros municipios, pero sí es verdad que en Jaén sí tenemos en cuenta la voz de los niños. De hecho, hace un par de semanas vinieron a visitarnos del cole, porque con esto de la Semana de la Infancia, ayer estuvimos en Diputación con los niños de sexto de primaria, y vinieron a vernos al ayuntamiento los niños de sexto de primaria. Y entonces cuando estuvieron allí, los invité, me dijeron que le hiciera un tour por el ayuntamiento, que le explicara un poco. Y yo también, a mí me gusta que no lo vean como algo lejano o algo que con miedo, sino que cuando te vean por la calle me da mucha alegría cuando te saludan. Porque al final de ti depende, en mucha parte, eso, el que tenga un parque en condiciones, el que el parque tenga los horarios adecuados, que tenga unos columpios. Entonces, me gusta que tengan esa confianza o no tengan ese miedo a la hora de acercarte y decirte, pues el columpio está roto, o necesito una tirolina, o me gustaría que hubiera. Entonces, cuando vinieron a ver los niños de sexto el otro día, pues hicimos como una especie de pleno. Es que me gusta escuchar el ruido de los niños de fondo. Sí, por eso estamos aquí. Y es que estoy ahí pensando, a la vez que estoy dudando tanto porque estoy pensando. No se te nota que dudes, ¿eh? ¿No? No. Porque estoy escuchándolo y lo estoy disfrutando.
Pues decirte eso, que vinieron allí y empezaron a hacerme preguntas. Bueno, le hice un tour por el ayuntamiento, le dije lo que hacía. Y entonces yo no me senté en el sitio del alcalde, me senté en el público. Y ese día fueron ellos los concejales y alcaldes del municipio. Y entonces me leyeron una carta súper bonita que tenían preparada. Pero después la maestra se quedó un poco así como diciendo, madre mía, me hicieron demandas que tenían y yo les dije que quería más. Muy bien. Y de las demandas que traían, pues la mayoría me pidieron 3 cosillas. Ya 2 están cumplidas y otras estamos en proceso. Y la verdad es que se pusieron bastante contentos cuando le hablé a algunos sobre que íbamos a hacer parque nuevo, que íbamos a poner la tirolina, que tal, que cual. Y verle solamente las caras y escuchar, por ejemplo, escuchar este sonido de fondo, a mí no me molesta. Porque en el fondo, quien no tiene un niño ahora, lo ha tenido y el que lo ha tenido va a volver a tenerlo porque va a volver a ser abuelo. Entonces, en el fondo yo creo que la infancia, cuando estamos aquí, si tú te fijas, aquí ves varios rangos de edad. Ves a los niños, evidentemente, que son los que, gracias a Dios, se escuchan jugando y disfrutando. Ves a los papás que acompañan, pero también puedes ver abuelos. Entonces, si un niño viene, al final hace que todo... En realidad es lo que a mí me gusta, que todo gira en torno a los niños. Porque no creo que sean el futuro, yo digo que son el presente. Si tú te fijas, lo tienes aquí. Mira, hay niños de todas las edades, más grandes, más chicos. Si te fijas, ahí tenemos a los más grandes ayudando a los más chicos en aquellos juegos de allí. Y enseñándoles a jugar. Sí. Ves a los padres implicados, pero es que también ves a los abuelos. Entonces realmente esto es el sentido de la familia. Claro. Que al final creo que es el núcleo que tiene De la que mover comunidad, todo. ¿no? Claro. Si tú lo piensas, la comunidad los estratos de la comunidad y el sentido de una comunidad gira en torno a eso. Claro. Y que muchas veces decimos que los mayores estamos para enseñar a los niños, pero yo creo que no. Que son ellos, la mayoría de los días, cuando tú te acuestas, si tú lo piensas, lo que han hecho tu hijo, lo que te han contado al salir del cole, cómo te lo has pasado, que lo que has aprendido, realmente te enseñan ellos a ti. Siempre tienes algo que te puedan enseñar. O la manera de ver la vida, tú piensas que inocente no, es que no tiene la maldad que podemos llegar a tener un adulto. Entonces, pues me gusta sentarme con ellos y preguntarles, no solamente a los míos, cuando vienen al ayuntamiento, siempre digo, y tú lo has podido comprobar, se para el ayuntamiento y el niño que venga se tiene que pasear por todo el ayuntamiento. Entonces, o tenemos una chuche, un detalle, un lo que sea, con poco los niños se conforman y son felices. Pero se para el ayuntamiento y todos vamos a mirar al niño porque realmente a mí particularmente es que me encantan los niños. Sí. A mí me encantan y verlos aquí pues esa pureza disfruta un montón. Y es lo que te digo, la nobleza y la falta del desarrollar la picardía que después ya de mayor sí tenemos. La desconfianza, unos más que otros, también, unos más que otros, pero aquí puedes ver lo fácil que es la vida y lo fácil que podría ser la vida si no tuviéramos después, si no desarrolláramos ese punto de picardía ya. Mira, si es que es una alegría verlo. Pues, ¿cómo te quieres despedir, Pilar? Pues me quiero despedir... De la radio. Luego te quedas en la plaza. Hombre, por supuesto. Es que ya te digo que este ruido de fondo y ver en las caras es lo mejor. Es que a mí me da pena que en la radio no podemos transmitir las caras de felicidad que tienen. Pero fíjate, mira con un pañuelito lo feliz que es ella. Sí. Es que es una alegría. Y no paran, están concentradísimos. Es que no paran. Yo creo que esta noche es cuando los padres vamos a disfrutar más porque vamos a caer antes. Pero a mí me gustaría despedirme pues animando a la gente a que escuche más a los niños, a que deje que se ensucien más y a aprender cada día de ellos, claro. Y animaros a que el año que viene nos volvamos a ver en esta radio y que hagamos muchas actividades pues para el desarrollo de los niños, porque al final ya te digo que no es el futuro, para mí es el presente. Y lo vemos en la plaza. Es que si pudiéramos hacer una radiografía de la plaza, y al final fíjate que hay padres que también juegan porque en el fondo no quieren perder el niño ese que yo te digo. Es que no se puede perder. Pues muchas gracias, Pilar. Pues muchas gracias Pilar a vosotros. saluda a los peques desde aquí y está emocionada. Yo retransmito para los oyentes. Sí. Y muchas gracias por exponerte y por contarnos. Muchas gracias. Un beso. Buenas tardes. Bienvenida. ¿Qué tal estáis? Bien. Aitana, ¿qué te ha traído a la plaza esta tarde? La tita. ¿La tita? Ajá. ¿Y vienes mucho a esta plaza tú sola también o vienes siempre con adultos? Vengo siempre con adultos. ¿Te pilla? ¿Tu casa está muy lejos? Yo soy su prima. Ajá. ¿Y qué te has encontrado aquí cuando has llegado? Los juegos. ¿Los juegos?
¿Y qué has hecho? La pintura. ¿Las pinturas también? ¿Has pasado un taller de pinturas también? Ajá. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? Las pinturas. Las pinturas, porque tienes una De vena, mano. tienes una vena artística. Ujú. ¿Y te gustaría encontrarte estas cosas más todos los días? Sí. ¿Sí? ¿Te gustaría Sí. que esto estuviese más en las plazas? Sí. Cuéntame también cómo... Mira, tenemos aquí unas viñetas que hablan un poco de los niños, las niñas, de cómo se relacionan en el espacio, en la calle y todo esto. ¿Cómo es tu día a día? Cuéntame un día normal tuyo. ¿Qué haces? Normal. Ir a la catequesis. ¿Vas a la catequesis por la tarde? Sí. Ajá. ¿Y vas tú sola caminando por la calle? No, mamá. Mamá es la catequista. Ah, tu mamá es la catequista. Ella. Wow, entonces te pillas directamente en casa. Y está enfrente. Y está enfrente, nos está mirando y se está riendo mucho, ¿no? Sí. Como Y- ahora mismo. Aitana, ¿tú sabes lo que son los derechos de los niños y las niñas? ¿A qué Sí. te suena? Si tú tuvieses que explicármelo, ¿eso qué es? Con tus ¿Qué? palabras, Aitana. Que ayudar a las personas. Ayudar a las personas. Sí. Ujú. ¿A qué personas? ¿A todas en general? Sí. Vale. Tú sabes que, por ejemplo, los derechos de la infancia, hay un derecho que dice el derecho a que los niños y las niñas participen. Sí. ¿Para ti eso qué es? Ayudar. ¿Ayudar también? Vale. También está el derecho a jugar. Sí. Eso A para ti- crecer libre. a crecer libre. Ujú. ¿Y qué sería crecer libre para ti? Está. Estar a gusto. Estar a gusto. ¿Y tú estás ahora a gusto en esta radio? Sí. Sí. ¿Y qué más derechos hay? Hay muchos derechos. Sí. Ujú. ¿Y tú esta semana has estado en contacto con los derechos? ¿Has hecho alguna actividad? Sí, hoy he acabado de pintar un dibujo. ¿Y qué decía ese dibujo? Los derechos de los niños. Ajá. ¿Y me describes un poco ese dibujo? He pintado a mamá y a papá. Y después de pintar una manzana. Ujú. También he pintado una América. ¿Una médica? Ujú. Y también he pintado una que no podía tener, que no tenía manos y estaban ayudando. Ajá. Mm. Vale, entonces para ti los derechos es algo como mucho de ayudar, ¿no? Ayudar a nivel de sanitario, de medicina o de educación, ¿no? Ujú. Sí. Y Aitana, ¿tú tienes algún don especial? ¿O tienes muchos? Uno, Uno. ¿Qué es? tener de mayor bebé. ¿Cómo? Tener de mayor bebé. ¿Te gustaría tener de mayor bebé? Ajá, ¿y por qué? Es chiflan. ¿Te chiflan los bebés? O sea, es tu pasión los bebés. Vale. Tengo 3 bebés. Tienes 3 bebés Sí. de muñequitos. Rebón. Ribón. Wow. Y supongo que los cuidas mucho, ¿no? Sí. Vale. Pues... ¿Te quieres despedir, Aitana? Sí. ¿Cómo te despedirías? Que hay mucha gente que te está mirando. Adiós a todos y muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Aitana. De nada.